el número 14D. Según los testimonios, hay un sentimiento de gran intensidad, como de opresión en el pecho después de pasar unos minutos cerca de la celda. Otro guía decía al respecto: esa celda, la 14D, siempre está fría. Es incluso bastante más fría que las otras 3 celdas oscuras existentes. No puedes entrar en ella sin la chaqueta. Una serie de antiguos guardias de prisiones también hablaron de algunos incidentes aterradores que tuvieron lugar cerca de los agujeros, y en concreto de la celda 14D. En 1940, durante la guardia en la prisión, un recluso fue encerrado en la celda 14D. Según el oficial de guardia, el preso comenzó a gritar a los pocos segundos de estar encerrado. Afirmó que una criatura con ojos brillantes se encontraba en la celda con él. Como los cuentos de fantasmas eran fuente de bromas entre los guardias, nadie se tomó en serio los comentarios y gritos del preso de que era atacado por lo que él expresaba, un monstruo. Los gritos continuaron durante la noche, hasta que de repente se hizo el silencio. Al día siguiente, los guardias inspeccionaron la celda y encontraron al preso muerto. Una expresión horrible se reflejaba en su rostro y había claras marcas de lo que parecían ser unas manos alrededor de su garganta. Algunos oficiales creían que el asesino había sido el espíritu de un ex recluso. Para añadirle aún más misterio al asunto, al día siguiente de la tragedia, varios guardias estaban realizando el recuento diario de presos, y el número era imposible porque faltaba el preso fallecido y, sin embargo, salían las cuentas como si estuviese la formación. Un elevado número de guardias que sirvieron en La Roca entre 1946 y 1963 experimentaron sucesos extraños. Incluso las familias que vivían en la isla afirmaron haber visto en varias ocasiones figuras fantasmales de presos, incluyendo a los llamados soldados fantasma. Muchos guardias eran enviados con la creencia de que los prisioneros habían escapado y cuando llegaban al lugar no encontraban a nadie. Incluso Warden Johnson, primer alcaide de Alcatraz, quien no creía en fantasmas, en una ocasión escuchó el sonido inconfundible de una persona llorando, mientras acompañaba a algunos invitados a visitar la prisión. Los sonidos fueron precedidos de un viento gélido que se arremolinaba en torno al grupo. Según un guardaparques que estaba en una de las celdas cerca de las cabinas de ducha, pudo escuchar el sonido característico de la música de un banjo procedente de las mismas. Es conocido que Al Capone, el famoso Al Capone, solía tocar el banjo en la ducha en sus últimos días de reclusión. En su mayor parte, los guardaparques afirman no creer en lo sobrenatural, pero de vez en cuando uno de ellos admite que en La Roca ocurren cosas extrañas que ni ellos mismos pueden explicar. Y este ha sido el primer caso de este 2018 que os he querido traer. Me ha parecido súper interesante y como sabéis, pues siempre os traigo estas cositas, ¿no? Que son tan misteriosas y claro, la cárcel y la famosa cárcel de Alcatraz. Las cárceles en sí encierran muchas historias paranormales, ¿no? Y Alcatraz pues no podía ser menos. Ya habéis oído Al Capone, el famoso conductor de Bonnie and Clyde, y todos esos testimonios de esos guardaparques y de esos guías que la verdad me hacen pensar, y supongo que a vosotros también, ¿no? Y es normal. ¿Por qué no si en hospitales psiquiátricos? ¿Por qué no si en sitios tan parecidos como una cárcel existen cosas paranormales? Alcatraz, sobre todo, no podía ser menos, ¿no? Espero que hayáis disfrutado del caso y que os haya gustado y que sobre todo os haya metido esa curiosidad para indagar en este caso que os aseguro es interesantísimo y que no solo tiene los casos de Al Capone y del famoso conductor de Bonnie and Clyde, sino que tiene muchísimos más casos e historias que sin duda os van a encantar si os gusta el misterio. Y nada más, narradores, yo espero que hayáis disfrutado de, como os digo, este primer caso de estos casos de Misael de 2018.
Y deciros como siempre que os espero la próxima semana aquí en Narradores del Misterio con más casos de Misael. Que tengáis muy buenas noches y unos paranormales sueños, familia. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. Twitter, @ndelmisterio. Facebook.com/Narradores del Misterio. Telegram.me/Narradores del Misterio. Correo electrónico narradoresdelmisterio@gmail.com. narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y qué apasionante ha sido el caso que nos ha traído nuestro compañero Misael Cerrajero. Alcatraz, apasionante lugar, increíble lugar y embrujado, dicen. O encantado lugar. Isla maldita, ya lo creo que sí. Alcatraz, en un futuro seguro que habrá un monográfico impresionante que hacer aquí en Narradores del Misterio sobre ese tema. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras este maravilloso caso de nuestro compañero Misael, ¿dónde nos vamos? Los enigmas de la historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, ya tenemos un nuevo enigma en este año 2018, cuando, cuidadito, hoy es día ya 13, menuda cifra, ¿no? Ese número 13, que bueno, pues que también nos acompaña en el día de hoy, ¿no? Después de haber hablado de ese 11, ¿no, compañero? Pues sí, entramos en día 13, pero como ha dicho Silvia, el 11 es un número maestro, sí. Por lo tanto, desde el 2018 nos quedamos con el 11. Sí, nos quedamos con el 11, ¿eh? Cuidado porque... Pero bueno, siempre está bien decirlo, ¿no? 12:37 de la noche, día 13 de enero de 2018, aquí estamos en Narradores del Misterio y estamos con los enigmas de la historia, el primer enigma de la historia de este año, y estoy seguro de que va a ser muy, muy interesante. ¿Qué nos traes, compañero Fran? Pues mira, había pensado que como acabamos de pasar pues Navidades y la Noche de Reyes, que es una noche mágica, ajá, pues traer un enigma que se remonta precisamente quizás a aquella primera Noche de Reyes, ¿no? Pues es un enigma de la historia, como puede ser el enigma de la estrella de Belén. Perfecto, el enigma de la estrella de Belén. Mucha gente, ¿no? Que a día de hoy piensa que todo aquello es una leyenda, un mito, etcétera, una historia inventada. Bueno, seguro que algo esconde, ¿no, compañero? Cuéntanos. Claro, pues mira, esconde tanto como que en el pesebre que cada uno de nosotros hacemos en nuestras casas, más pequeño o más grande, no nos falta esa estrella que, bueno, la ponemos todos en forma de cometa, ¿no? Ahí está. Pero eso nunca falta. Fíjate que, bueno, lógicamente lo que es el tema de lo que pasó en el cielo aquella noche, simplemente lo refleja el Evangelio de Mateo. Entonces, algunos dicen que sí pudo ser una invención, otros, bueno, aluden que pudo ser un hecho sobrenatural, un hecho ufológico o un tema de visión astronómica. Pero ¿por qué es tan importante el tema de la llamada estrella de Belén? Porque muchos científicos han seguido el qué pudo ser aquella visión de los cielos, pues para determinar otro hecho importante, que es cuándo nació Jesús. Uh-huh. Ahí está, pues cuéntanos, compañero, cuéntanos más sobre ello. Sabemos por lo que es la historia un poquito que el censo famoso que hizo, que decretó el emperador Augusto, pues ocurre entre los años 8 y 6 antes de nuestra era, ¿no? Uh-huh. Lo cual ya pues da un poco de pista, siguiendo siempre, lógicamente, los relatos de los evangelios que dicen que Jesús nace durante este censo, cuando
se pudieron determinar pues estos acontecimientos. La Biblia, los evangelios nos explican como unos magos, que en realidad algunos definen como unos astrólogos, se presentan hasta Herodes diciendo que ellos han visto señales en el cielo. Y es a partir de estas señales en el cielo que lo llevan hasta este Mesías, hasta este rey, cuando ya pues diversos estudios empiezan a pensar qué pudo pasar aquella noche y qué es lo que lleva a estos estudiosos del cielo a seguir la pista de este rey que había nacido. Cuéntame, compañero. Bueno, pues tenemos varias hipótesis, ¿no? Sí que hay que decir que lo situamos el nacimiento de Jesús posiblemente entre el año 7 o 6 antes de nuestra era, y en aquel tiempo ocurren, en esta franja de tiempo ocurren dos cosas en el cielo. En el año 7, antes de nuestra era, lo que ocurre es una conjunción planetaria, que, bueno, ya lo sabemos que es un acercamiento aparente, evidentemente, en el cielo de dos o más planetas, ¿no? La conjunción planetaria básicamente se produce entre Júpiter y Saturno, que son los que en aquel momento establecen esa conjunción, ¿no? Júpiter representaba al rey en aquella época y Saturno representaba la justicia. Además, la confluencia planetaria se crea en la constelación de Piscis. Piscis en aquella época era el símbolo de los judíos. No olvidemos que los primeros seguidores de Jesús no tenían como simbología la cruz, sino tenían como simbología el pez. Esto también puede dar a entender si guardaba alguna relación con este Piscis, ¿no? Donde hubo esta confluencia planetaria entre Júpiter y Saturno. Este sería uno de los hechos que aconteció en el cielo. También hubo otro. También tenemos que pensar pues que bueno, se encontró en 1925 una tablilla de arcilla cercana a Babilonia que hablaba de esta conjunción planetaria. Sí. Ya vemos que no es algo que también no es algo que los científicos hayan podido interpretar ahora, sino que es algo que hay un documento como esta tablilla donde habla de esta conjunción, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasó también? Pues también hay algunos que dicen que pudo ser el cometa Halley, que pasa cada 76 años, ¿no? Cierto. Sí. Si bien el Halley se supone que pudo pasar alrededor del 12 antes de nuestra era, y ya no entraría muy dentro de estos cálculos que se están haciendo aproximadamente entre el año 6 y el año 4. Bueno, pues ¿qué más sucede? Pues que hay otros que creen que realmente lo que pasó fue un ovni, que eran seres de otros planetas, entre comillas, los que con su nave guiaron de alguna manera a estos magos hasta este rey, ¿no? Hasta este rey que guardaba alguna relación con ellos. No sabemos teoría conspiranoica ante todo, pero oye, vamos a ver, aquí cabe todo, y sobre todo si tenemos en cuenta lo que simbolizó Jesús y la manera que tenía este hombre de hacer todos sus milagros, vamos a ponerlo así, Fran, entre comillas, pues hombre, algo que se escapaba al entendimiento, pues podía relacionarse también con entidades de otros planetas, ¿no, compañero? Claro, aquí sí que nos iríamos a la conspiración más propia de Dariken que de otros, ¿no? que defiende a este hijo de las estrellas, ¿no? Sí. Hay otros científicos que creen que también pudo tratarse simplemente de una supernova, ¿no? De una estrella pues que brilló aproximadamente en el año 5 antes de nuestra era durante unos 70 días y que fueron los que marcaron el camino, ¿no? Sí que es cierto, en este caso, que en realidad si lo que hicieron fueron marcar el camino, tendría que haber sido más un objeto de movimiento que no una nova. Si lo que estos magos o estos astrólogos vieron lo que era una conjunción planetaria que les marcaba unas pautas y que posiblemente les llevó a un viaje de aproximadamente 2 años, pues bueno, ya estamos hablando de interpretación de las estrellas, ¿no? Sea lo que fuera, han pasado 2000 años, 2020 y pocos años, y la estrella de Belén sigue siendo un objeto de estudio, y bueno, no solo para los científicos, sino para los
conspiratorios. Y Claro. por qué no decirlo también para aquellos que creen que pudo ser simplemente una señal divina. Tú lo has dicho, ¿no? Al principio,